Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Es preocupante el panorama por los nuevos brotes de COVID-19 en regiones como Antioquia, el Eje Cafetero y Boyacá. Por eso se teme que en las próximas semanas las autoridades tengan que anunciar nuevas restricciones, como ha venido ocurriendo en Europa. Y bien, ante ese panorama vuelve a cobrar vigencia el dilema de qué debe ser más importante, si la salud o la economía. Para hablar al respecto, hemos invitado al doctor Jaime Ordóñez Molina, PhD en epidemiología, y también al economista y docente Julián Cárdenas. Comienzo saludando al doctor Jaime, bienvenido. Buenas noches, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Doctor Julián Cárdenas, también bienvenido, nos alegra mucho tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Daniela. Un saludo muy especial a todo el equipo de Caracol y a las personas que nos están viendo. Nos preguntamos, ¿se puede alcanzar un punto medio en el que cuidemos la salud y también el bolsillo de los ciudadanos que pueden quedarse sin fuentes de ingresos? Esa es la pregunta por estos días y quiero formularla para los dos. Comienzo con usted, doctor Julián. Bueno, yo creo que tenemos que hacerlo de esa manera. Yo creo que es un falso dilema el si es la vida o la economía. Yo creo que en esta diferencia de lo que vimos a comienzos de año, cuando nos llegó la pandemia muy fuerte, pues no estábamos preparados y digamos que las medidas fueron muy duras en temas de restricción. Espero que ya en estos meses hayamos conocido un poco más de la enfermedad, de los cuidados que podemos tener, de todo el protocolo de limpieza, de higiene. Y por eso, pues, ojalá podamos, obviamente, proteger la vida como primera medida, pero también, pues, es muy necesaria la economía. Hemos visto cifras muy contundentes en la recuperación. Hoy, por ejemplo, conocimos un dato extraordinariamente bueno de la economía de los Estados Unidos y eso, pues, nos da optimismo. Obviamente hay mucha incertidumbre, pero yo creo que debemos buscar la manera inteligente a través de la tecnología de tener cierres puntuales y no generales como los vimos a comienzos de este año y de esa manera cuidarnos y obviamente también proteger la economía. Sí, es que son dos preocupaciones que están en la balanza y que deberían ser equilibradas, pero pues también vemos que las personas estamos bajando un poco la guardia, qué es lo que pasa, las restricciones por otro lado también pegan en el bolsillo, en fin. Ante ese dilema, ¿cuál es su posición, su análisis, doctor Jaime Ordóñez? Daniela, es que yo creo que ha habido un mal entendimiento de entender esto en blanco y negro, es decir, no es o la economía o la salud, tienen que ser las dos. De hecho, pues la salud pública tiene unos importantes componentes de economía. Entonces, lo que hay que buscar es, en caso de que hubiese que hacerlos, cómo hacerlos con el menor perjuicio posible. Pero no podemos volver a los cierres de marzo, de abril, de mayo, pues todo lo que tuvimos. Eso fue entendible en ese momento, que pues el ministro estaba recién llegado a principios de marzo, y mientras montaba la infraestructura de laboratorios, y esto uno entendía que en ese momento no había forma de hacer pruebas, o no muchas al menos, pero ya la realidad es otra, la dinámica es otra. ¿El momento es más grave? Sí, también es cierto que es más grave, pero volver a cerrar como se cerró, yo creo que no es lógico en realidad desde el punto de vista económico, y no tendría justificación, dado que podemos y tenemos más capacidad de hacer muchas más pruebas. Creo que 50.000 pruebas al día es corto. Creo que hoy en día deberíamos quintuplicar eso, y eso generaría una economía segura. Pero volver a cerrarla como estaba antes, yo creería que se puede hacer más daño que beneficio, Daniel. Ya que usted descarta, doctor Jaime, un cierre como lo vivimos hace unos meses, ¿cuáles creen que sean las medidas que se deban tomar? Porque mira lo que está ocurriendo en Europa, en otros países, y pues aquí también estamos preocupados porque las cifras nos están indicando una señal de alerta. Pues Daniela, vea, seguir manejando la pandemia como se ha manejado, es decir, tratar de contenerla solo con la vigilancia basada en pacientes sintomáticos, pues ya vimos que no funciona, no es suficiente.
y está claro cómo se debe hacer. Es decir, nosotros no estamos en una segunda ola. El ministro incluso fue claro ayer y dijo, esta sigue siendo la primera ola, es la meseta, es una meseta que sube y que baja. Seguimos en la primera ola. Aquellos países que lograron salir de la primera ola, pues eso está claro. Hay que hacer pruebas en asintomáticos. 50.000 pruebas por día hubiese sido muy bueno en abril, en mayo. Ya en este momento es insuficiente. En este momento, Colombia está haciendo pruebas más o menos al 0.5% de la población en la semana. Debemos quintuplicarlo, es decir, estar haciendo al menos al 2.5% de la población por semana. Eso son más o menos 250.000 pruebas diarias, Daniela. Eso y seguir insistiendo en la mascarilla. En la mascarilla y el número de pruebas, qué cosas tan importantes, pues, y la idea es que así lo entendamos y que no sea necesario volver a esos cierres, como lo ha planteado usted, doctor Jaime, que se descartan, pero pues que también están sobre la mesa por estos días ante el temor. Bien, aunque el comercio electrónico ha aumentado, hay sectores como por ejemplo el del turismo, el de restaurantes, que no pueden sobrevivir sin la presencialidad. Entonces nos preguntamos cómo proteger a quienes viven de esos servicios sin arriesgar la salud. ¿Usted qué piensa, doctor Julián? Bueno, yo creo que hemos aprendido y debemos primero no bajar la guardia. Debemos cuidarnos, debemos mantener el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y digamos que es más normal en este momento en muchos comercios, restaurantes, hoteles, los protocolos. No podemos bajar la guardia y yo creo que sí se puede tener un servicio donde las mesas estén aisladas, donde exista un protocolo claro, donde, digamos, el servicio a domicilio se reactive para muchos restaurantes que simplemente hace un año pues no lo contemplaban. Obviamente no va a ser, digamos que la capacidad al 100% y realmente no vamos a estar tranquilos ni vamos a volver a la normalidad hasta que no tengamos la vacuna y que realmente esa vacuna se pueda comercializar de una manera efectiva. Entonces, esto es de largo aliento, esto no va a pasar en diciembre, ni en enero, de pronto ni siquiera en junio del próximo año. Tenemos que prepararnos porque esto va a durar mucho tiempo y debemos seguir manteniendo los protocolos de cuidado y buscar la manera desde las empresas, de los negocios, de seguir funcionando. He conocido muchas historias de compañías que se han reinventado, que han buscado la manera de encontrar nuevos mercados, a unos que les ha ido muy bien y otros, como tú mencionabas, que les ha ido muy regular, siguen todavía muy afectados. Claro, doctor Ordóñez, ¿usted cómo ve el panorama para estos sectores, para estos servicios, los restaurantes, el turismo? Claramente es complicado y para los artistas y para el sector de la diversión, porque son modelos de negocio que necesitan el volumen para poder tener una utilidad. ¿Qué les puede ayudar realmente? Vuelvo a lo mismo, hacer pruebas. Es que si hacemos muchas pruebas en corto tiempo, rápidamente se puede reabrir de una forma relativamente segura. Permítame la siguiente cuenta, Daniela. Le estoy diciendo que lo subamos a 250.000 pruebas diarias. Se están haciendo 50.000 pruebas diarias la última semana. Esas pruebas se las están haciendo a pacientes sintomáticos, que las está pagando el aseguramiento. Yo creo que nos debemos subir a 250.000, 200.000 adicionales. ¿En quiénes? En pacientes asintomáticos. Esas pruebas comercialmente ya están en 120 y 130.000 pesos. Si uno negocia con el distribuidor que va a comprarle 200.000 diarias, tenga la plena seguridad, Daniela, que mínimo se las dejan en 100.000, posiblemente mucho más bajo. Pero pónganse que se las dejan en 100.000. Las cuentas es muy sencillo. Entonces, 200.000 pruebas diarias por 100.000 pesos son 20.000 millones. En un mes son 600.000 millones. ¿Que eso es mucho dinero? Sí, pero ¿cuánto vale ese impacto económico del que usted está hablando? ¿Cuánto ha perdido el sector del turismo, el sector gastronómico, los bares, los cines, los teatros? Mucho más de 600.000 millones. Meterle 600.000 millones, que sea obviamente el gobierno quien los meta, pues, porque es que si eso no se hace ahora, Daniela, yo le digo que el impacto económico en diciembre va a ser mucho más alto de 600.000 millones de años.
Nos sigue preocupando, doctor Ordóñez, y aprovecho para preguntarle, entonces es claro que es inevitable las nuevas olas de contagio porque quienes están en contra de nuevos cierres y restricciones usan ese argumento precisamente para decir que ni siquiera nuevas medidas pueden evitarlo y entonces que es mejor proteger los empleos. ¿Usted qué piensa, doctor Ordóñez? Sí, hay que combinar las dos cosas. Ya vimos que esa cuarentena sola no fue suficiente. Ahí están los resultados. Hicimos cuarentena no sé cuántos meses, algunos dicen que la más prolongada o la segunda más prolongada del mundo, después de Argentina. Y ahí están los resultados. No funcionó durante 6 semanas, entre la última semana de julio y la primera de septiembre, tuvimos la tasa de mortalidad más alta del mundo, 6 semanas seguidas. Somos el país 14 con la tasa bruta de mortalidad más alta del mundo. Y subrayo lo de tasa bruta porque no es la forma adecuada de calcular las tasas de mortalidad entre países. Debe utilizarse la tasa ajustada, que si la utilizáramos, muy posiblemente quedaríamos en los primeros 10. Entonces los resultados no nos han funcionado. No hemos hecho un programa masivo de pruebas. Hasta que no hagamos un programa masivo de pruebas y solamente sigamos buscando los sintomáticos, no nos está funcionando, Daniela. Tenemos que salir a buscar asintomáticos. Es la única forma de reabrir la economía de una forma medianamente segura. No está funcionando como se está haciendo, Daniela. Un programa masivo de pruebas, es lo que nos dice el doctor Ordóñez. ¿Y cuál es su posición, doctor Julián? Yo creo que tenemos un problema, bueno, es parte de la naturaleza de nuestra cultura y es que somos muy relajados. Yo creo que somos muy folclóricos y vemos en internet cómo las familias siguen reuniéndose y haciendo fiestas y entendemos que la situación es muy difícil, pero la única manera de realmente hacerle frente a esta situación que es todavía muy incierta es abstenernos lo más que podamos y cuidarnos y evitar el contacto. Sé que es muy difícil y otro factor que sin duda ha afectado mucho a la economía colombiana es la informalidad. Hay muchas personas que pueden dejar de trabajar un día, pero no más. Entonces tienen que salir igual a buscar ese tipo de recursos. Y digamos que como ha pasado en otros países, pues han tenido que dar ayudas, subsidios, planes de respaldo a distintos tipos de empleo y de familias. Y yo creo que el gobierno debería estar contemplando en este momento ayudas adicionales para lo que se viene, porque sin duda hay muchas familias que la van a pasar mal, hay muchas personas que no tienen empleo en este momento y que van a requerir una ayuda adicional del gobierno, no solo bajando las tasas de interés como lo ha hecho ya el Banco de la República, y destaco pues el trabajo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, pero probablemente el gobierno debe prepararse para ayudas adicionales a los sectores más desprotegidos. Mire que usted ha tocado un tema importante, doctor Julián, y es el autocuidado, el de la responsabilidad individual, que es fundamental, sin duda, pero hay quienes aún no creen que esta enfermedad es muy seria. ¿Cómo convencerlos, doctor Jaime Ordóñez? Yo soy convencido de la educación continua. Hay que seguir con la educación continua. Ustedes desde los medios de comunicación también tienen más estrategias de cómo hacer llegar el mensaje con casos reales. Todos los que tengan la posibilidad de seguir mostrando y no cansarnos de seguir educando, pero es un tema de educación continua. Porque en Asia les ha ido relativamente bien, porque Asia ya pasó por la pandemia de SARS, que fue en el año 2003, hace 17 años, y ellos ya saben que el uso de la mascarilla realmente ayuda, pero tenga la plena seguridad que ellos tampoco lo aprendieron en 4 o 5 meses. Eso se demora un tiempo, desafortunadamente eso cuesta un montón de muertos, ese aprendizaje. La idea es que nos cueste la menor cantidad de muertos posible, pero hay que seguir con todas las campañas posibles, de todas las formas posibles. La mascarilla reduce en mucho, no solo el riesgo de infectarse, sino que en caso de que se infecte, la infección sea menos severa. Entonces, en ese orden de ideas, la mascarilla sigue siendo, pero de lejos, lo más cercano o la herramienta más importante que podemos tener en este momento. Pero lo ideal es que... Obviamente. Claro. Bien utilizada.
Bien utilizada, y eso es lo ideal, que todos lo entendamos y que lo pongamos en práctica. Y a propósito, llega diciembre y quiero aprovechar para preguntarles desde sus perspectivas de la salud y de la economía, ¿qué temor tienen? ¿Qué riesgos corremos en materia de salud si la gente decide reunirse, por ejemplo, para celebrar? Doctor Jaime Ordóñez. Tal y como está la situación en este momento, que no se ve posibilidades de que mejore, pues así como hace 4 meses te dije que le había cancelado el Halloween al hijo mío, pues te podrás imaginar que aquí vamos a tener una Navidad bastante sencilla nosotros en casa y por Zoom, porque es que ahí sigue el riesgo, estamos peor que en junio, y seguimos haciendo lo mismo, seguimos haciendo solamente pruebas a los sintomáticos. Entonces, si no mejoramos, si no cambiamos la estrategia, el resultado va a seguir siendo el mismo. Entonces, desafortunadamente, yo creo que este es un diciembre que no va a ser con la familia ampliada, sino en un núcleo muy, muy reducido. Yo soy muy insistente en esto, el virus no conoce de apellidos ni de afectos. Entonces, a veces creemos que porque estamos con alguien que queremos mucho y a quien no queremos infectar, pues lo podemos infectar. Esto no es un tema de deseo de infección. El virus no conoce de eso. Entonces, en este momento, como se ve la situación, yo no veo un panorama mejor en diciembre, desafortunadamente. Pues vamos a ver si lo ponemos en práctica, porque ya hemos registrado, por ejemplo, tanta indisciplina, tantas reuniones, como si no entendiéramos que aún estamos conviviendo con el virus. Y en materia económica, doctor Julián, si no logramos que el comercio se reactive en esta época, que es la esperanza para muchos, ¿usted cómo ve las cosas, el panorama de lo que ocurriría en este fin de año? Pues nosotros estábamos esperando una contracción de la economía este año entre el 7 y el 10%. Hay algunos datos que nos han sorprendido, cifras de alta frecuencia que nos da Apple y que nos da Google, nos muestra que la actividad, digamos que se ha recuperado sin duda de lo que vimos en el primer semestre, pero yo coincido con el doctor Ordóñez que si no nos ponemos las pilas hoy, en diciembre vamos a estar lamentablemente tomando una medida mucho más estricta. Si la capacidad de las UCI llega a una situación complicada, no les quepa la menor duda que el presidente va seguramente a tomar medidas mucho más severas, y eso va a hacer que probablemente las condiciones de la economía pues sean muy desfavorables. Ya se han perdido muchos empleos y las compañías están en un momento crítico, complicadísimo. Miren lo que está pasando en Europa. El presidente Macron acaba de establecer una restricción por al menos un mes. Algo de esto parecido puede pasar acá, aunque digamos que en este momento es poco probable y que no vemos restricciones como las de comienzos de año. La situación se puede complicar. Toques de queda y situaciones que ya estamos viendo hoy. Si no nos ponemos las pilas, si no usamos el tapabocas, si no tenemos este autocuidado, seguramente el cierre de año va a ser muy complicado. A propósito de esos espejos internacionales que tenemos, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, y teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Europa, desde cada una de sus áreas, quiero preguntarles qué podemos aprender. Por ejemplo, en materia de economía, ¿qué modelos podríamos aplicar? Doctor Julián. Pues yo diría que hay que ser mucho más, es decir, hay que hacer unos cortes quirúrgicos, como de pronto lo diría un médico. No podemos cerrar toda la economía simplemente porque estamos viendo un aumento del número de casos. Tenemos tecnología, sabemos que las personas tienen sus celulares, podemos identificarlo rápidamente. En China, por ejemplo, lo que están haciendo es que cuando detectan un brote, cierran los barrios, cierran las ciudades, pero la economía en el resto del país continúa. Yo creo que debemos aprovechar la tecnología para hacer cierres parciales en la medida de lo posible. Si es necesario hasta poner multas o restricciones mucho más severas para que realmente esto tenga resultados. Yo creo que hay mucho que aprender, aunque del todo no lo están haciendo bien. Por ejemplo, en algunos países de Europa vemos cómo se establecen restricciones, por ejemplo, para bares y restaurantes,
pero se sigue yendo a los estadios. Creo que hay muchas cosas de las que podemos aprender, buenas y malas, de lo que se está viviendo en Europa. Buenas y malas, sí señor, usted lo ha dicho. Y lo mismo le quiero preguntar al doctor Ordóñez en materia de salud. ¿Qué podríamos aprender de lo que ha ocurrido en otros países? Pues básicamente el rebrote que se ve allá, y quiero aclarar, lo que tenemos acá no es un rebrote, el ministro ya fue claro, esta sigue siendo la primera ola que tiene altas y bajas. Lo de Europa sí es un rebrote o una segunda ola. Es básicamente producto de las vacaciones de verano, terminaron las vacaciones de verano, el aumento del tránsito humano que generan las vacaciones de verano, pues obviamente aumenta el riesgo. Allá como acá hay indisciplina social, podrán ser europeos y tener más capacidad económica que nosotros, pero también pueden ser igual de indisciplinados que nosotros. Entonces, con el aumento del tránsito humano por el tema de las vacaciones, pues claramente impactó eso. Entonces, ¿qué debemos aprender? Que el aumento del tránsito humano aumenta el riesgo, que si vamos a aumentar el tránsito humano, tenemos que cumplir esas medidas de bioseguridad. Reabrieron bares, pero sin medidas, sin mascarillas, bares. Hubo un brote en España en un solo bar, más de 50 personas, más de 70 personas en una sola noche. Entonces, eso es lo que no tiene sentido. Es como una negación que estamos haciendo, que eso no está pasando. Esto sí está pasando, negarlo es peor. Entonces, son las mismas medidas. Si hay que repetir lo mismo 500 veces, pues lo vamos a repetir 500 veces, pero son las mismas medidas. Mascarilla, distanciamiento social, nada de reuniones en sitios cerrados, los sitios siempre deben, y si hay que trabajar en un sitio, que sea bien ventilado y que las reuniones sean de corta duración. Sí, señor, pues seguimos y seguiremos insistiendo en la necesidad de aplicar estas medidas por nuestra salud, por la salud de quienes nos rodean. Ustedes han sido muy amables, gracias por acompañarnos en sala de prensa para recordarlas y también pues para ponernos un poco más en contexto de lo que está ocurriendo y podría pasar. Doctor Jaime Ordóñez, gracias por acompañarnos. Daniela, muchas gracias. Feliz noche. A usted también, doctor Julián Cárdenas, gracias por acompañarnos. Daniela, muchísimas gracias a ti. Hacemos una pausa y al regreso estará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros y es momento de saludar a Ricardo Ospina para conocer qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora, la reaparición de Jesús Santrich, exintegrante del equipo negociador del acuerdo de paz de la guerrilla de las FARC y quien luego de haber sido elegido como representante a la Cámara, decidió luego de un larguísimo proceso en medio de todo lo que significó un show mediático, escaparse de las autoridades. Estaba siendo investigado y expedido en extradición por narcotráfico por Estados Unidos y en últimas terminó viviendo en Venezuela con Iván Márquez y con el Paisa. Además de Romaña, son los jefes de las disidencias de las FARC, de los que se hacen llamar la Segunda Marquetalia. Jesús Santrich reapareció con una carta de más de 3 páginas en la que, por una parte, lanza de nuevo muy duras críticas a Rodrigo Londoño Timochenko, el máximo jefe del partido FARC, y también a Carlos Antonio Lozada, hoy senador de la República y también integrante de la dirección de ese partido político, surgido luego del acuerdo del Teatro Colón, que a propósito está a punto de cumplir 4 años de suscrito el próximo 24 de noviembre. Pero el elemento más importante de la reaparición de Santrich tiene que ver con un hecho que ha conmocionado a Colombia, y es el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ejecutado, según dijo esa guerrilla, el 2 de noviembre de 1995, apelando a viejos rencores de cuando Álvaro Gómez fue senador y emprendió en el Congreso de la República en los años 60 el muy recordado debate de las llamadas repúblicas independientes, que según Timochenko y según Carlos Antonio Lozada habría llevado a que el entonces presidente de Colombia, Guillermo León Valencia, hubiera ordenado el bombardeo a Marquetalia. Y allí se da el mito fundacional de lo que significaron las FARC en cabeza de Manuel Marulanda, de Tiro Fijo. Lo que ha dicho Santrich
en esta carta sobre el magnicidio de Álvaro Gómez es que no es cierto lo que ha señalado Carlos Antonio Lozada en un sentido. Dice que no fue el mono Jojoy, el temible y sanguinario jefe de la guerrilla, quien dio la orden de ejecutar el magnicidio. Dice que no, que esa fue una determinación que se tomó por parte de la Dirección Nacional en una reunión de esa guerrilla, y que la determinación de mantener en secreto y de guardarla como algo absolutamente privado fue determinación también de ese mismo grupo. Dice Santrich que no tiene sentido endilgarles a los muertos responsabilidades que no tienen. Es decir, que Santrich admite, confirma que efectivamente las FARC fueron las responsables de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado, pero difiere en el relato de Carlos Antonio Lozada porque dice que fue una determinación adoptada por toda la dirección de ese grupo y no solamente por el mono Jojoy. Sobre esto hay que recordar que el próximo 4 de noviembre fue citado Carlos Antonio Lozada, ex jefe de la red urbana Antonio Nariño de las FARC, ante la JEP para reconocimiento temprano de sus responsabilidades. Allí tendrá que llevar pruebas de lo que está afirmando sobre su participación y su responsabilidad directa en el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Gracias, Ricardo, y de esta manera llegamos al final. Gracias por conectarse con nosotros en Sala de Prensa. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.